está la paradoja, compañeros. En los años 30, en los años 20, eran los hacendados, la derecha, los que perseguían a los maestros y los encarcelaban. Y ahora lo que vemos es que los maestros son reprimidos y son encarcelados por el gobierno. Lo que está detrás de esta paradoja, de esta situación, es precisamente un cuarto elemento: el hecho de que paulatinamente la educación ha venido pasando a manos de la visión y la conducción de los grupos empresariales, de los organismos internacionales, que dictan ahora con toda claridad cuál es la agenda que debe seguirse en los cambios de la educación. Hay que agradecerle al maestro Pakistán su entereza, fortaleza, es un ejemplo para todos. Esta serie de factores que fueron amortiguando el dinamismo original del proyecto educativo, que por estar ligado a las necesidades de los pueblos, de las comunidades, tenía una vitalidad extraordinaria, no logró lo que parecía ser su objetivo final: el hacer el sistema educativo un sistema callado, amorfo, en donde no hubiera voces de resistencia. Porque después de todos estos años, y precisamente por estos factores, por este deterioro de las condiciones laborales, por el deterioro de las condiciones de democracia en el sindicato, por el deterioro mismo del proyecto de la educación, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en este momento, es el surgimiento de un movimiento desde los trabajadores de la educación junto con otros movimientos sociales. Estos movimientos sociales, a diferencia de lo que pasaba en 1910, 1920, 1930, no están siendo retomados por el gobierno y el Estado. Están siendo reprimidos, cuestionados, perseguidos. El caso del SMEC, el caso de los trabajadores de la industria siderúrgica y el caso más ejemplar de los profesores del Magisterio Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que dado que el Estado no recupera la fuerza de esta oposición está generando un dinamismo propio, independiente del Estado y del gobierno, un planteamiento distinto que ya no consiste en apoyar al gobierno, no consiste en demandarle que sea el educador, sino que es un movimiento que desde hace 20 años está generando propuestas muy específicas de educación diferente. No es necesario formar una comisión de expertos, entre comillas, que determine cuál debe ser el modelo educativo. No es necesario pensar en un solo modelo, porque lo que está surgiendo es un número de propuestas sobre la educación que reflejan las condiciones, la vitalidad y las necesidades de distintas regiones. Hablamos obviamente de Oaxaca con su proyecto de transformación de la educación, del estalpeteo. Hablamos de Michoacán, hablamos de Durango, hablamos de Zacatecas, hablamos de Chiapas, de Guerrero y de muchos otros lugares en donde de manera anónima los profesores están diciendo: no estamos de acuerdo con la propuesta gubernamental del plan de estudios, no estamos de acuerdo con la propuesta de reglamentación, no estamos de acuerdo por claras razones con esta así llamada reforma educativa, y lo que hacemos es empezar a crear algo distinto, lo que esté a nuestro alcance. Esa es una vitalidad que hoy no tiene la propuesta gubernamental y empresarial de modificación y transformación de la educación. Tiene a los diputados, tiene al PAC, tiene los partidos, tiene los medios de comunicación, pero no tiene a los maestros. Y esa es una debilidad profunda de esta propuesta educativa.
Cuando 300,000 maestros manifiestan en un plebiscito virtual de solicitar un amparo, están diciendo que están en contra de esta susodicha reforma educativa. Cuando otros cientos de miles más están profundamente preocupados por esta reforma, cuando decenas de miles no pueden interponer un amparo porque no se lo permiten las condiciones políticas y de subordinación que existen todavía en muchas secciones, lo que estamos hablando es entonces de cientos de miles de profesores que no están de acuerdo, más de medio millón de profesores que no están de acuerdo con esto. Y lo paradójico de esto es que un proyecto educativo que no convence en primer lugar a los docentes es un proyecto educativo que no tiene futuro. Por lo tanto, me parece a mí que es muy importante caminar por dos rumbos principales. Uno primero, claramente, el de seguir manteniendo la lucha en contra de esta reforma al artículo 3 y 73 constitucionales. Plantear claramente que no estamos de acuerdo. Seguir exigiéndole al gobierno que cumpla con las responsabilidades que la Constitución misma le establece, en primer lugar. En segundo lugar, es necesario llevar a cabo una serie de planteamientos, una serie de acciones en torno a estos proyectos de educación alternativa que están surgiendo en los distintos estados. En primer lugar, me parece a mí, es importantísimo difundir estos proyectos, que cada uno de los estados en donde surgen estas iniciativas pueda distribuir un breve folleto en donde explica cómo surge ese proyecto, quiénes participan en él, cuántas escuelas están retomando, cuáles son las ventajas que han notado con este proyecto, cuál es el clima nuevo en la clase que se impone para responder, por ejemplo, las demandas de la compañera Ana Karen, demandas perfectamente válidas, y que nos digan también cuáles son los problemas que encuentran en ese proyecto, y que esto se difunda ampliamente a nivel de todas estas 27 secciones que están hoy representadas, de tal manera que puedan otros estados retomar también esas experiencias y adaptarlas o sencillamente rechazarlas y crear una alternativa propia distinta. No puede haber un solo proyecto nacional, debe haber principios nacionales de educación, como la pluralidad, como la gratuidad, como el respeto a los derechos humanos, como el hacer jóvenes y niños libres, emancipados. Pero lo que no podemos pensar es en replicar ahora desde el ámbito democrático la idea de un solo proyecto y un solo plan de estudios y un solo libro de texto y una sola lengua y una sola idea de qué hay que hacer con los niños y jóvenes. Ese país debe centralizado, debe quedar atrás. Somos una república federal, artículo 40 de la Constitución, y somos estados libres y soberanos en todo aquello que concierne al régimen interno, y la educación es parte de ese régimen interno. En segundo lugar, es necesario también el evaluar estas experiencias. Ya en algunas ocasiones hemos propuesto y se ha discutido ampliamente que no podemos aceptar este modelo de evaluación centralizado, este modelo de evaluación único, este modelo de evaluación que trata a todos como si fueran iguales, y que debemos avanzar hacia un modelo de evaluación que surja desde las escuelas, que no se detenga en las escuelas, sino que a partir de la zona y de la región y de la entidad federativa defina cuáles son las problemáticas fundamentales y cuáles son las propuestas de modificación. Esto incluye también evaluar los proyectos alternativos, pero también la escuela misma, la que tenemos hoy,
para mostrar con datos precisos cuál es el daño que está causando este tipo de educación en los jóvenes y niños. También, en tercer lugar, conviene blindar, proteger estas propuestas alternativas, no dejarlas simplemente a merced de los poderes estatales y federales. Gracias a que en distintos estados existe una mayor organización, conciencia, ya es posible hablar de propuestas de cambio de las leyes estatales que vengan a proteger este tipo de alternativas. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es el caso de la Ley de Educación del Estado de Oaxaca, que en varios de sus artículos tiene en cuenta el hecho de que hay iniciativas de los propios profesores de las propias escuelas. Y las propuestas de modificación de esa ley estatal de educación avanzan en el mismo sentido. De tal manera que las decisiones sobre la educación en el Estado no se tomen exclusivamente por las autoridades, sino que se consulten y participen claramente también los actores directos del proceso educativo, estudiantes como Anacari y maestros. Necesitamos también tejer acuerdos a nivel local, a nivel estatal, que permitan que estos proyectos alternativos se protejan y se fortalezcan. Otra propuesta